Esto es Charladito Podcast, donde hablamos de sociopolítica y ciencia como si estuviéramos parchando en la sala de tu casa. Recuerda que subimos capítulos todos los miércoles y todos los viernes, y que nos puedes seguir en Instagram como @charladitop si te gusta el capítulo de hoy. ¿Cómo surge el cero? ¿Cuál fue la necesidad de los indios de crear el cero? Esa es una excelente pregunta y la respuesta es fascinante. Si la pregunta es genial, la respuesta es hiper mega cool. ¿Sí? Resulta que nosotros, el ser humano siempre, y a ese punto, yo no sé si toqué ese punto en el programa que hicimos sobre eso. Bueno, los egipcios tenían un sistema de conteo, un sistema para contar y para hacer cuentas, para hacer operaciones. Pero era un sistema brutalmente engorroso porque era un sistema que también se basaba en jeroglíficos. Entonces, si la idea era escribir 1, 2 o 3, pues va y viene. Pero si vas a escribir 1.000.000, ¿sí? Con jeroglíficos, Juan se despertó, solo con la suposición que Juan se despertó. ¿Sí? Dios mío. Bueno, aunque como paréntesis, los egipcios desarrollaron una técnica de multiplicación, detrás de la cual surgen los binarios. Allí lo dejo. Okay. No diré más. ¿Sí? Muchos, pero muchísimos siglos después, los alemanes reintroducen el asunto de los binarios. Ya los egipcios lo habían visto a través de sus propias técnicas. Pero bueno, los romanos no se quedaron atrás porque pues, creo que todos en algún momento en el colegio vimos la numeración romana y eso para hacer cuentas también es un estiércolero. Ajá. ¿Sí? O sea, usted quiere escribir 10, 15, 20, maravilloso, pero escriba 1528, no, eso ya es una cosa bien engorrosa. Y más aún, haga una multiplicación con números romanos. No tengo ni puta idea. Claro. Entonces, una cosa, claro, es que uno no aprende eso porque eso no tiene oficio. En este momento me estoy preguntando por qué aprendí números romanos en el colegio. Es más bien una cuestión de cultura general. ¿Sí? Bueno. Pero bueno, entonces... Pero es importante porque si no, no sabrías en qué Super Bowl van. Es importante porque si no, no puedes contar los capítulos de los libros viejos. ¿Qué capítulo es este? Bueno, el caso es que nunca en todo ese camino, en todo ese trasegar de las culturas en cuanto a la matemática, se conceptualizó el cero. Nunca se logró simbolizar de una manera eficiente el vacío. Y eso lo lograron los indios. Y sobre la base del cero, edificaron el sistema numérico que desenredó ese tremendo cordón, ese nudo ciego, porque era un nudo ciego. ¿Sí? Por eso se llaman números indoarábigos, del 0 al 9, porque los establecen los indios y los adoptan y transmiten los árabes. Yo estaba convencidísimo de que habían sido los árabes en los de ese chiste. No, lo que pasa es que apartándonos del desafortunado tema religioso, los árabes del Islam, porque no todo árabe, no siempre el mundo árabe fue del Islam, ellos eran amantes de la ciencia. Entonces ellos iban por sus conquistas de territorio en territorio y yo no sé, yo no conozco los títulos, pero voy a poner un título y si hierro me corrigen. Llega Juan, el jeque de Cali, ¿sí? Y se va expandiendo, ¿sí? Tiene ambiciones territoriales, el jeque. ¿Sí? Ya saben, ¿no? Ya saben. O el emir. ¿Sí? Quiero hacer una aclaración. El nombre de bandido de Juan es el alcalde, alias el alcalde. Ah, caramba. Bueno. No, pues ya me acaban de rebautizar, ¿no? Claro. El jeque de Cali. Alias el jeque. El jeque de Cali. El jeque Juan. Bueno, podemos negociar, puede ser el sultán si quiere, no sé. El sultán resulta que está en Cali, conquista todo ese terruño, va y se mete a Palmira, conquista todo ese terruño, y así sucesivamente, hasta que se hace a todo el valle. Y a medida que va de municipio en municipio, de tierra en tierra,
comisionaban gente. Ubíqueme los textos valiosos que se puedan encontrar aquí, me los traduce, pero ya, ¿sí? Y así fueron rescatando todos los grandes aportes, todo el acervo matemático del que se podía disponer, ¿sí? Ese es un punto para su cultura. Pero bueno, eso lo contaré cuando estemos en capítulo como tal del asunto. Es una historia muy chévere. Entonces, toman la conceptualización del cero y lo representan debidamente. Y es que, ¿qué es el cero? El Como vacío, símbolo. la nada. Exacto, una bolita vacía por dentro. Ajá. El símbolo lo dice todo. Uno no necesita ir a un diccionario, ni a un libro, ni a un profesor. El cero, ¿qué contiene? Nada. Es el vacío. Y esa es la gran importancia de ese número, que es como dice el álgebra de Baldor, la ausencia de cantidad. El cero es la ausencia de toda cantidad. Por eso es neutro, ni positivo ni negativo, y por eso se usa como origen. Porque ¿cuál puede ser el origen del todo sino la nada? Uh-huh. ¿Sí o no? Uh-huh. Esa es la gran importancia. Y ya sobre esa base indoarábica, ya hacer conteo y cuenta, ya eso es un juego de niños. Claro, porque vos o sea, ya tenés un sistema más, valga la redundancia, sistemático. O sea, puedes coger Sí, el 1 y el exacto. 0, el 2 Claro. y el 0. De hecho, creo que la primera conceptualización con Claro, respecto marica. de los números Genial, arábigos. gordo, esa sensación, qué pena, Juan, esa Sí, sensación es genial. Uf, sí. claro, marica, porque imagínate antes, vos, o sea, como que llegabas a 10, pero no tenías, llegabas a 20, llegabas a 30, pero entonces llegabas a 100, a 200, a 1.000.000, y ¿cómo le metías Claro. más jeroglífico? ¿Qué jeroglífico te inventabas para escribir 5 millones? O sea, Mientras que con este sistema, ay, qué pena, Juan, Sí. Hay una periodicidad, uh-huh. ¿sí? Claro. Y es que de 0 a 9, pues tengo ese paquete, de 0 a 9, ¿sí? De 10 a 19, en el fondo tengo el mismo paquete, y así sucesivamente. Claro. No, y de hecho, una de las cosas que tengo entendidas es la forma en la que escribían los números arábigos en el momento, era un conteo de ángulos. Ah, sí, también está incluido. Entonces, el 1 era Un ángulo. un palito con un solo ángulo. O sea, Como lo enseñaron a uno en el colegio, sí. Ajá, Sí, claro, como te lo enseñan en el colegio. Y el Ujú. 2 tenía 2 ángulos. Dos Y el ángulos. 3 tenía 3 ángulos. Y así. Exacto. Sí. Entonces, O sea, el después 0 ya es tiene que 0 ángulos. 0 tiene 0 ángulos. Otra coincidencia muy afortunada. O como lo enseña la aritmética de Baldor. Estoy haciéndole propaganda a Baldor porque es una gran colección. ¿Sí? Yo sé que esto me perjudica a mí, pero en términos de dinero, pero cualquier persona, puede coger estos 3 libros y aprender sola, en general. Y si es bien acuciosa, bien aguda, saca un fin de semana, se va para el monte e improvisa herramientas y pone a prueba lo que encuentra allí. Coge una sombra, se lleva 1 metro, ¿sí? Y empieza a hacer calculito. ¡Ay, sí, el teorema de Pitágoras se cumple! ¿Sí? Pues puede, ¿sí? Pues puede. Pero bien, volviendo al tema, ¿en qué estaba? En la aritmética de Baldor. Que la aritmética de Baldor. Sí, como lo dice la aritmética de Baldor. Él introduce los números naturales como conjuntos en sí mismos. Entonces, ¿qué es el 0? Conjunto vacío. ¿Qué es el 1? El conjunto unitario. ¿Qué es el 2? Un conjunto binario, y así sucesivamente. ¿Cómo así? No, perdón, me perdí. ¿Y qué es el 0? El conjunto vacío, no tiene Conjunto elementos. vacío, sí. ¿Qué es el 1? Un conjunto unitario, un solo elemento. Un solo elemento. Y así sucesivamente. Ok. Y entonces eso Y es relevante. todas esas analogías okay. son muy útiles al tratar de entender lógicas posteriores, pero bueno, ese es otro tema. Pues, ni tanto, o sea, fue el momento en el que se desencadenó la capacidad de usar este sistema para hacer otros juegos más complejos. Claro. O sea, fue el momento en el que es un nuevo lenguaje, como decíamos en algún capítulo, ¿no? Es un lenguaje que nosotros creamos y descubrimos al mismo tiempo.
Entonces, es como que no logro explicarlo, tengo tanta excitación que no logro explicarlo. Pero es como si hubiéramos Uy. descubierto una mejor forma. ¡Opa! No, Juan, no es en ese ¡Opa! sentido. No es en ese sentido. Por favor, respeta al ¿No? gordo. ¿Es una excitación atómica entonces? No. Es una excitación como en el sentido anglo, emoción. ¿Eh? No te consta, Pri, la verdad. Vos no Gracias. sabes lo que producen los números en él. Eso ni yo lo digo. Pero bueno, sí, nos dio la facultad de establecer un sistema para desarrollar cosas más complejas. Es como si hubiéramos desarrollado un lenguaje de programación que nos permite hacer cosas más complicadas. Pero es que si lo pensás bien, gordo, es un lenguaje de programación y la computadora es el ser humano. Claro. Por eso hay libros que presentan las operaciones básicas con ese nombre. Algoritmo de la división, por ejemplo. Claro, pues ¿Sí? porque al final el algoritmo es una serie de pasos para resolver algo. Entonces, Exactamente. que se puede replicar. Exactamente. Que por cierto es una palabra que viene del árabe, ¿no? Árabe. Sí, del árabe. Uh-huh. Sí. Del árabe. Del al-Gabari, creo. Algo así. No, álgebra es yo no sé pronunciar árabe. Ahí vuelve y juega y me rajan. ¿Sí? Yo no sé si eso es árabe o indio, pero es más o menos como al-Gaber o al-Jaber. No sé cómo se lea realmente. De ahí sale álgebra. Pero realmente la historia del nombre de álgebra es aún más interesante. Porque resulta... ¿Qué pasó? Algoritmo es de origen árabe, viene de al-Khwarizmi. Ajá. Sobrenombre del célebre matemático Mohamed Ben Musa, quiere decir de una ciudad de este nombre. ¿Sí? Sí. En donde nació este matemático. O sea, era un sobrenombre realmente. Sí. Esa gente aportó muchísimo. Por ejemplo, el asunto de las incógnitas. Tengo entendido que la notación de la X viene de ellos, de los indoarábigos. El nombre de álgebra. Resulta que hay un título, hay un libro, por allá del siglo XI, XII, ya no recuerdo bien. Todo esto lo voy a precisar bien cuando estemos en capítulo como tal del asunto, para que sea mucho más riguroso. El título del libro pues, es una cosa impronunciable, un libro de matemáticas, evidentemente. Ajá. Y la traducción al español es más o menos como sobre la ciencia de la reducción, de reducción de cantidades. Es obviamente algo que uno quiere. Usted tiene un gusano, una anaconda matemática. ¿Sí? Usted la quiere reducir a X es igual a Y más 2. Así de simple. ¿Sí? Algo muy manejable. Pues en ese título impronunciable estaba el vocablo algaber o aljaber. Ese vocablo se toma para dar nombre a la ciencia que conocemos como álgebra. ¿Y qué es el álgebra sino la ciencia de la reducción? Claro. ¿Sí? Simplifícame esa vaina. Simplifique esa vaina, reduzca. Todos los enunciados algebraicos en álgebra fundamental van por ahí. Reduzca la siguiente expresión. ¿Eh? Ajá. Pues la verdad, sí, el asunto es... Claro, pero además, yo creo que también tiene un peso filosófico brutal, ¿no? O sea, sí, pero ¿en qué sentido? El peso filosófico del cero, del sí. conceptualizar la nada. Conceptualizar la nada. Por eso es que me encanta el tema de la nada y yo lo veo como el parámetro de la perfección. ¿Sí? No nos pongamos nihilistas, pero digamos que la conceptualización de la nada es tremendamente interesante porque si uno quisiera es una suerte de paralelo a lo que se llegaría después con Einstein, con el Big Bang. Ah, sí, claro, el origen. ¿Ah? Sí. Entonces es una cuestión cuando menos interesante. Claro, y por ahí se meten los padres de la Iglesia Católica, los escolásticos. Claro. Eso es un tema bien interesante. Me ericé. Me ericé como Amparito. ¿Cómo así? ¿Por dónde se meten los escolásticos? Claro, porque, por ejemplo, Agustín de Hipona
Le quito el san sin ánimos de ofender porque yo no sé si fue o no santo. ¿El de nuestro colegio? El del colegio, Agustín de Hombre. Hipona. Pues Agustín de Hipona toma a Platón y por eso al asunto se le llama neoplatonismo. Porque Platón es el del mundo de las ideas. Y escuchen el lenguaje de Platón. ¿Sí? Platón tenía que haber tenido buenas nociones de matemática. Porque el lenguaje de Platón, ¿qué implica? Haciendo un paréntesis, implica el mundo de las ideas, ¿sí? Cosas como el cielo, cosas como lo que se puede entender, como lo que se puede abordar por la inteligencia o los positivos, y el mundo sensible, la tierra, el cuerpo, los negativos. ¿Sí? El tipo sabía cositas. ¿Sí? El tipo sabía cositas. ¿Sí? Ok. Entonces él toma esa doctrina de Platón y como él habla del mundo de las ideas, pues claro, eso es perfecto para darle fundamento filosófico a una religión como el cristianismo. Él trata de hacer una fundamentación. Por eso él es un filósofo importante para la Iglesia Católica. El problema es que a los fieles les vale huevo, desgraciadamente. Sería muy interesante encontrar un católico empapado del asunto. ¿Sí? Sí. Y lo usa para darle fundamento a esta religión. ¿Qué más puedo decir al respecto? Es como en uno de los tantos diálogos de Platón, uno lo puede ver allí. Él hace un discurso sobre la belleza. Cuando uno lee ese texto, entiende por qué el cristianismo usa a Platón para fundamentar a Dios. Porque en ese discurso, Platón introduce el concepto de abstracción. Y entonces va llevando una secuencia en el discurso, ¿sí? Para la belleza, ¿sí? Digamos que de los objetos bellos y de todo lo que se puede identificar como bello, hasta el concepto mismo de belleza en su estado puro. Entonces lo califica como algo que no puede cambiar, que no es bello hoy y feo mañana, que hoy es tan bello y mañana menos bello, etc. Claro, cuando uno lee eso, uno dice, mierda, este es el Dios cristiano. ¿Sí? Es muy interesante. Pero volviendo al tema del cero, ¿hay algún filósofo que haya tomado, antes como que sucedía eso, ¿no? Filósofos, matemáticos, tal, pero ¿hay algún filósofo, cambió algo en la filosofía, el asunto de conceptualizar la nada? No sé. O ni puta idea. Habría que consultar. No sé. Y Ese Habría que me parece una pregunta interesante porque, o sea, yo por ejemplo acabo de sentir, yo que soy un ser común y corriente, pero acabo de sentir como que eso me permitió, me abrió unas puertas, ¿no? O sea, me permitió sentí... el mundo moderno, gordo. Exacto, exacto. Me sentí No, como abriendo imagínate, las puertas del mundo moderno. claro, Entonces, imagínate ir a la luna con números romanos. sí. Pero no sé hasta qué punto, justamente en este mundo moderno, la, la filosofía se empieza a separar hasta cierto punto de la ciencia, ¿ya? Las reflexiones que se hacen después pasan a ser un tanto menos relevantes que los hallazgos mismos de la ciencia. ¿Hasta qué punto la reflexión, no sé si ha llegado, seguramente sí, pero no fue tan relevante como, como los logros científicos que se desprenden de una matemática que puede sistematizar incluso la nada? claro, también porque la filosofía, pues, digamos que no tiene la ventaja que tiene la matemática de que es demostrable, que tiene sus axiomas, ¿sí? De que Claro, la naturaleza misma nos está dando las respuestas, ¿sí? Yo tengo esa interpretación matemática y cuando voy y la pruebo en el mundo real, mierda, esta mierda funciona. La filosofía no tiene esa facilidad y a mí me gustaría que tomáramos en algún momento el tema de la filosofía, el ciclo de la filosofía en este programa,
para encontrar, o por lo menos para tratar de traer la realidad o a la sala de sus casas, o a sus carros, o a si están haciendo fila en el supermercado. A Playa Si Sala. están, si están haciendo fila en el supermercado, ¿de qué trata la filosofía? ¿Cuáles son sus bases? ¿Cómo nace? Y todo ese tipo de cosas. Esto es Charladito Podcast, un podcast en el que hablamos de ciencia, hablamos de sociopolítica y las combinamos como si estuviéramos en la sala de la casa, con un poquito de referencias de cultura pop. Estamos en Twitter y en Instagram como @charladitop. Estamos en todas las plataformas. Compártanos si les gustan estos capítulos. Por favor, compártanos. Es la mejor forma que tenemos de crecer. Y estamos en YouTube también. Subimos capítulo todos los miércoles y todos los viernes.